Hoy viajaremos al pasado, a una época donde la tecnología que conoces no existía. No había teléfonos móviles, internet ni redes sociales. Si querías escuchar música o conocer las diferentes noticias del día, dependías de algo muy diferente. Estábamos en los años 50, un tiempo donde la radio era la única conexión entre millones de personas y el mundo exterior. Pero había un problema. Esa conexión estaba atada a un mueble pesado en la esquina de tu sala. Entonces, todo cambió con la invención del transistor. La radio se liberó de sus cadenas. Nació la radio portátil y con ella una revolución en cómo el mundo consumía medios. Te contaré la historia de cómo este pequeño dispositivo transformó la manera en que vivimos. Antes de los transistores, escuchar la radio era un ritual. Las radios de tubos de vacío eran grandes, caras y estáticas. Si querías escuchar música o enterarte de las noticias, tenías que estar frente a ese imponente mueble de tu sala. Pero todo eso cambió con un avance que en su momento pasó casi desapercibido: el transistor. Los transistores reemplazaron los tubos de vacíos. Eran pequeños, eficientes y consumían menos energía. Esto permitió que por primera vez las radios pudieran ser compactas, portátiles y, lo mejor de todo, accesible para millones de personas. Era el año de 1954. Texas Instruments presentó la primera radio de transistores comercial, el Regency TR-1. No fue un éxito inmediato, pero pronto algo sucedió. La gente comenzó a darse cuenta de que podían llevar la radio consigo a cualquier parte. La revolución había comenzado. Si bien la radio moderna comenzó con el transistor, ese pequeño dispositivo que generó ese cambio. Sin embargo, ¿qué es exactamente un transistor? Para entender la revolución que las radios portátiles trajeron consigo, primero debemos echar un vistazo a uno de los inventos más importantes del siglo XX. Sí, el transistor. Era el año de 1947, cuando tres científicos estadounidenses, Bell John Burden, William Shotley y Walter Brattain, logran desarrollar el primer transistor de funcionamiento práctico. Este pequeño dispositivo era capaz de amplificar y cambiar señales electrónicas, aunque al principio no fue más que una simple curiosidad de laboratorio. Sin embargo, un par de años después se dieron cuenta de que el transistor tenía el poder de transformar toda la industria electrónica. Antes de los transistores, las radios utilizaban tubos de vacío, que eran grandes, frágiles y consumían mucha energía. Mientras que los transistores, por otro lado, eran mucho más pequeños, más eficientes y sobre todo mucho más duraderos. Lo que comenzó como un descubrimiento científico se convirtió así en la clave para crear dispositivos más pequeños y portátiles, desde radios hasta las computadoras modernas. El transistor fue el precursor de la miniaturización. Su capacidad para controlar la corriente eléctrica con precisión dio lugar a avances en casi todos los campos de la tecnología, incluyendo el desarrollo de los microchips. Hoy en día, este pequeño dispositivo sigue siendo fundamental
en la creación de smartphones, computadoras y prácticamente cualquier dispositivo electrónico que usamos en nuestro diario vivir. Si alguna vez te has preguntado cómo es posible que llevemos tanta tecnología en nuestros bolsillos hoy en día, la respuesta está en los transistores. Sin ellos, no habría smartphones, laptops ni radios portátiles. Este pequeño componente sigue siendo un héroe invisible detrás de la revolución tecnológica. Las radios de transistores hicieron que la música dejara de ser una experiencia hogareña y se convirtiera en una parte constante de la vida cotidiana. De repente el rock and roll, que antes estaba limitado a la programación de algunas emisoras, ahora te podía acompañar en el autobús, en la playa o en cualquier rincón de la ciudad. Recuerdo cuando sonaba esa canción, esa que tanto me gustaba. Era como si el tiempo se detuviera. No querías que terminara. No querías perderte ni un solo segundo. Cada nota, cada palabra, cada segundo era un tesoro. Y cuando acababa, empezaba la espera. Esperar a que volviera a sonar. Quizás en unas horas. Quizás al día siguiente. No había forma de repetirla a menos que tuvieras el disco. Algo que no era fácil de conseguir, sobre todo si era música extranjera. Era como si la radio hablara directamente a ti. Cada canción una sorpresa. Cada canción un pequeño tesoro efímero. Era mágico. La radio no solo te traía la música, te traía emociones. Era una conexión íntima con algo que no podías tocar, pero que sentías profundamente. Y cuando esa canción volvía a sonar, era como reencontrarte con un amigo que hace años no veías. Especialmente para los jóvenes, la radio de transistores era un símbolo de libertad. Ya no dependían de lo que se escuchaba en el salón de su casa o en el auto de sus padres. Ahora, la música era algo personal, además portátil y en muchos casos revolucionario. Sin embargo, la revolución no era solo musical. Las radios de transistores también se convirtieron en una herramienta vital para mantenerse informado. Noticias de última hora, crisis políticas e incluso desastres naturales. Todas esas noticias llegaban al instante directo a la palma de tu mano. Hoy, con solo un clic podemos escuchar cualquier canción, en cualquier momento. Pero aquella magia de esperar, de emocionarte cuando por fin sonaba, eso es algo que solo las radios de transistores podían darnos. Rápidamente con un apunte de lo que va a ocurrir a partir de las 9. Oliva, Islandia, de Praga, Sevilla. En Praga. La lástima es que en ese acto donde hay... en este programa. Por otro lado, en nuestro continente, la radio de transistores tuvieron un impacto profundo, sobre todo en regiones donde la electricidad era escasa o inexistente. Y estas radios portátiles, alimentadas por pilas, se convirtieron en la principal fuente de información, así como entretenimiento. Desde las montañas de los Andes hasta las selvas del Amazonas, las voces que salían de estos pequeños dispositivos unían a comunidades enteras. Para muchas comunidades rurales, la radio era más que un medio de comunicación. Era simplemente una ventana al mundo exterior.
desde programas educativos, noticias nacionales e incluso radionovelas, esas que llegaban a lugares donde los periódicos y la televisión simplemente no podían. La radio de transistores democratizó el acceso a la información en una región marcada por la desigualdad y el olvido. Por otro lado, las radios de transistores jugaron un papel crucial en momentos políticos clave. Durante las dictaduras de los años 70 y 80, por ejemplo, fueron un medio clandestino para difundir información prohibida. En países como Chile, Argentina y Brasil, las radios portátiles se convirtieron en herramientas de resistencia y esperanza. Ahora quisiera contarles una anécdota personal. Imagínate vivir en el campo por allá en los años del 1999 y más o menos 2001 o 2002. Mi abuela, quien siempre ha sido mi segunda madre, vive en la ciudad de Barranquilla y cada vez que iba de visita, ella compraba un servicio social, lo que básicamente se traducía en un espacio en la radio, donde el locutor, ese que se presentaba diciendo mi nombre es tal, con la licencia número tal, llegaba y decía: atención a los habitantes de la finca Verdún, perteneciente al corregimiento de Santa Inés, municipio de Tenerife en el Magdalena, para informarles que su familiar, la señora Carmen Sofía, viajará X día, para que la esperen con los burros y toda la comitiva, así como también le guarden desayuno. Se les pide el favor a la comunidad que le comuniquen a la familia en caso de que ellos no escuchen el mensaje. Muchas gracias. ¿Saben? Literalmente les acabo de narrar uno de los últimos mensajes que mi abuela envió a través de la radio. Bueno, como miles de mensajes más fueron emitidos por la radio mucho antes de los teléfonos y cualquier otro medio de telecomunicación. Y he allí solo un pequeño fragmento de todo lo que abarca la importancia y el protagonismo de la radio de transistores. La radio no solo cambió el entretenimiento, también jugó un papel en momentos claves de la historia. Durante eventos como la Guerra de Vietnam o las protestas por los derechos civiles, las noticias se transmitían rápidamente y llegaban a las manos de las masas gracias a estos dispositivos portátiles. Era un 20 de julio del 1969. El mundo contenía la respiración. La llegada del hombre a la luna fue un evento que unió a millones de personas. Y muchos de ellos vivieron ese momento gracias a las radios de transistores. Bien fuese, desde pequeñas aldeas en África hasta lo más profundo del Amazonas, cruzando por las calles de New York. Y estas radios portátiles transmitían el famoso "un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad". Estos pequeños radios no solo fueron testigos de la exploración espacial, también jugaron un papel vital durante la Guerra Fría, manteniendo así informadas a las masas sobre la crisis como la de los misiles en Cuba y otros momentos que definieron el siglo XX. Para muchos, la radio no era solo una fuente de información, era una conexión emocional con el mundo, y especialmente en tiempos de incertidumbre. Cuando todo lo demás fallaba, las ondas radiales estaban allí. Y en momentos de crisis, tener información al instante podía significar la diferencia entre la seguridad y el caos. El transistor no solo cambió la radio, sino toda la industria electrónica.
Lo que comenzó como una simple innovación en la comunicación dio lugar a la era de la miniaturización. Radios, reproductores de música, computadoras personales, todo se volvió más pequeño, más accesible y más eficiente. Gracias a los transistores, el camino hacia la electrónica portátil estaba trazado. Y en la década de los 80s, empresas como Sony lideraron la carga. Utilizaron esta tecnología para desarrollar dispositivos como el Walkman, que como los radios de transistores, volvieron a cambiar la forma en que consumimos música. A propósito, ¿quieren que hable sobre el Walkman? Los leo en los comentarios. Hoy en día, no pensamos dos veces antes de sacar el teléfono del bolsillo para escuchar música o ver las últimas noticias. Pero el concepto de consumir medios en cualquier lugar nació con las radios de transistores. Lo que una vez fue una novedad, hoy es una parte esencial de nuestras vidas. Es así como las radios de transistores nos enseñaron que podíamos llevar el mundo en el bolsillo. Una idea que aún define la tecnología moderna, desde los reproductores de MP3 hasta los servicios de streaming. Todo se remonta a esa pequeña caja de plástico con un dial en la parte superior. Por cierto, en Hiperconexión tenemos monetización, así que si en algún momento deseas apoyar el canal de una forma diferente, siéntete libre de enviar un super gracias o cualquier opción como suscripción o super stickers. De todos modos, te agradezco por ser parte de esta comunidad. Ahora, sigamos con el video. Esta pequeña caja de plástico y metal con su dial giratorio y su antena frágil fue más que un dispositivo. Fue un puente entre generaciones, un testigo de momentos históricos y un compañero en los días cotidianos. Nos enseñó que la tecnología no es solo sobre avances técnicos, sino sobre conexiones humanas. Hoy, cuando sacas tu smartphone para escuchar tu playlist favorita o para ver cómo va el mundo, estás viendo el legado de esa revolución. El transistor, ese pequeño invento que liberó a la radio de sus cadenas, abrió también el camino para que lleváramos el mundo simplemente en nuestros bolsillos. Un mundo de música, noticias, entretenimiento y comunicación que antes estaba limitado a un espacio físico. Ahora, como por arte de magia, se expande en la palma de nuestras manos. Pero más allá de la tecnología, las radios de transistores nos dejaron algo invaluable: la magia de esperar, de emocionarnos con una canción que no podíamos repetir, de sentir que el mundo cabía en nuestras manos. Esa magia, aunque transformada, sigue viva en cada like, en cada stream, en cada notificación, así como en cada mensaje. La emoción de descubrir algo nuevo, de conectarnos con personas a través de la música y las historias. Todo eso junto sigue siendo el corazón de nuestra experiencia tecnológica. Porque al final, la tecnología no es solo sobre lo que podemos hacer, sino sobre cómo nos hace sentir. Y aunque hoy todo esté a un clic de distancia, el espíritu de aquellas radios portátiles sigue allí, recordándonos que la conexión más importante no es la que tenemos con los dispositivos, sino las que tenemos entre nosotros. La tecnología puede acercarnos, pero es nuestra capacidad de empatía, de compartir y de comprender lo que nos hace verdaderamente humanos. Así que, la próxima vez que uses tu smartphone, por favor, tómate un momento para recordar que todo comenzó con un pequeño transistor y con la idea de que el mundo podía ser más pequeño, más cercano y más humano.
y que en cada avance tecnológico debemos buscar no solo la innovación, sino también la conexión humana que nos une a todos. ¿Tienes alguna historia sobre las radios de transistores? ¿Recuerdas esa canción que no querías que terminara? Por favor, comparte tus recuerdos en la caja de comentarios y únete a la conversación. Y si quieres seguir explorando cómo la tecnología ha cambiado nuestras vidas, no olvides suscribirte. Hasta la próxima en este viaje por el tiempo y la innovación. Esperemos que nos acompañes en la próxima aventura. Adiós.